Habíamos hablado de algunos ejemplos donde hicimos los cálculos de la línea de vista para poder mirar, hicimos estos ejemplos dependiendo de, de lo que llevábamos de la comunicación o del enlace, y luego pasamos a todo lo que era la zona de Fresnel, y pues miramos que si tenemos línea de vista directa, solo tenemos que verificar que los obstáculos que se encuentran o que se presentan no tengan un problema dentro de la señal, en este caso, que me interfiera en el 60% de la zona de Fresnel, para evitar que haya una comunicación o un enlace de comunicaciones, ¿cierto? Entonces esa parte la habíamos visto y vimos la fórmula para calcular esa zona de Fresnel, en este caso que me mostraba la primera zona, que es la que siempre hemos trabajado, que es el radio F1, es el que calculamos, que es el radio de la zona de Fresnel y que tiene que estar despejado el 60%. Dijimos que 0.6 de ese radio debería estar despejado para que no se genere ninguna interferencia ni ningún daño en el enlace y la comunicación, ¿cierto? Entonces, por eso, pues lo que hicimos fue algunas fórmulas para determinar el F1 en metros, dependiendo de los radios, y que yo les decía que este R de acá y estos R2 que nosotros tenemos acá son distancias diferentes a lo que habíamos hablado de lo que era el radio óptico o el horizonte óptico o el horizonte de radio, que son diferentes. Estos R son distancias que van dentro de el cálculo del radio F para la zona de Fresnel, pero no son los mismos R correspondientes a las distancias del horizonte óptico ni del horizonte de radio. ¿Listo? Que fue uno de los errores que de pronto algunos cometieron cuando hicieron los ejercicios en el parcial. En la primera zona de Fresnel hicimos también estos ejercicios que nos ayudaban a determinar que si se presentaba un obstáculo a la mitad, o un obstáculo móvil, un obstáculo que podría ser el suelo, o un obstáculo fijo, en este caso era un árbol o una casa, pues pudimos desarrollar esos diferentes ejercicios. Para la próxima clase todavía no, pero yo les voy a pasar el instalador. Vamos a utilizar este programa. Quien lo tenga ya, pues me avisa y compartimos el que ya lo tiene. Este programa nos permite calcular algunos perfiles. En este caso se llama un perfil cuando yo tengo mi antena en una ubicación y la transmisora y la receptora, para poder verificar si hay o no hay enlaces, y los obstáculos que se presentan en el perfil de la señal pues permiten que llegue o no llegue ese enlace. Entonces, uno lo que hace es diseñar más o menos el perfil de cómo serían los obstáculos que se encuentran y mirar si tiene que elevar la antena o colocar antenas intermedias dentro de la propagación de la comunicación o del enlace. Obviamente nosotros dependemos de, pues, si estamos ubicando la antena en un lugar alto con una montaña o con algún sistema que nos permita tener una mejor zona libre de Fresnel para poder comunicar nuestro enlace. Entonces la idea es que nuestro peor Fresnel es cuando está ocupado el 40%, es decir, que tenemos libre el 60%, porque ya si lo tenemos un poco más obstaculizado nuestra zona de Fresnel, pues ya sabemos que no va a presentarse ningún tipo de enlace. Entonces por eso es importante. Entonces, para los que quieran el programa, lo quieran ir buscando, o si ya lo tienen, me avisan. Se llama Radio Mobile, se llama el programa. Así, Radio Mobile es un programa que podemos utilizar. No es el único. Existen muchos y hay otros que aparecen online, pero la idea es que simulemos la próxima clase que nos encontramos. Yo les paso el instalador y lo que hacen es tenerlo para poder hacer esa simulación. Y pues él nos permite calcular, dependiendo de las distancias y de los elementos, pues con el radio mobile puedo yo verificar si hay o no hay enlace y comunicación dentro de dos antenas. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a esta parte que se denomina la pérdida en el espacio libre.
La pérdida en el espacio libre normalmente, pues como nosotros lo debemos tener presente, las ondas electromagnéticas, que son nuestras señales de comunicación, se esparcen en todo el espacio general y sobre todo si son elementos radiadores isotrópicos o omnidireccionales que nos permiten irradiar energía hacia todos lados. Como ustedes pueden ver, un radiador isotrópico, venga aquí yo minimizo acá, este radiador que ustedes ven acá sería una antena que genera disipación o radiación electromagnética en todo sentido. Este es el ideal, con este es el que uno compara normalmente cualquier tipo de señal o de característica de una antena cuando envío la densidad de una transmisión o una energía. Por eso nosotros normalmente nuestra esfera, normalmente concéntrica en el radiador, es decir, en el punto principal de la transmisión, pues lo que hacemos es que buscamos la densidad de potencia que tiene ese elemento para poder determinar qué tan fuerte tiene la energía ese elemento y si es capaz de llegar hacia todo lugar que nosotros la queremos transmitir. Por eso, si podemos observar la fórmula, la densidad de potencia isotrópica es igual a la potencia radiada o transmitida. Quiere decir que es el valor de potencia que nosotros queramos radiar desde nuestro TX o nuestra antena transmisora y dividido en una fórmula que en este caso depende de cómo se calcula una esfera, ¿cierto? Que es 4pi por r al cuadrado. Es el volumen, el área en este caso de una circunferencia que nos va a permitir generar ese tipo de características dentro de nuestra información de la densidad de potencia de una antena isotrópica. Estas antenas isotrópicas se utilizan muy comúnmente para señales de radio o de televisión donde no son directivas, sino que las envían en todas las direcciones conocidas. Por eso se utiliza el radiador isotrópico. Es importante tener en cuenta que la densidad de potencia isotrópica es con respecto a la potencia radiada dividido en los metros al cuadrado, es decir, con respecto al área de esta esfera o de esta superficie que tenemos. Por eso solamente se refiere a metros cuadrados. No estamos hablando del volumen de la esfera, sino del área de la circunferencia específicamente, que es la que nos va a ayudar a disipar y a conocer la densidad de ese tipo de antenas. ¿Cómo lo podemos calcular? Esa antena se calcula con la fórmula que vemos acá, pero la distancia radial en este caso se coloca en metros y a eso se refiere sobre todo al punto medio desde el radiador que tenemos hacia la máxima distancia que puede obtener esa circunferencia de radiación. Entonces, nosotros vamos a obtener con la distancia en metros, vamos a poder obtener la potencia y la densidad isotrópica de alguna antena que sea radiadora y que tenga una característica isotrópica. Obviamente cambiamos un poquito la característica de las que veníamos viendo, porque las que veníamos viendo eran comúnmente directivas, es decir, solo direccionaban su potencia hacia un lugar específico y no hacia todos lados en general. Entonces tenemos la fórmula y el ejercicio nos dice lo siguiente. El ejercicio nos dice que tenemos tenemos que calcular la densidad de potencia. En este caso, si se suministran 100 vatios de potencia en un radiador isotrópico. Es decir, tengo un radiador como el que veíamos ahorita y me dice calcule la densidad de potencia a un punto de distancia que está a 10 kilómetros. En este caso se refiere a la distancia radial que vamos a tener para la fórmula. Entonces, como ustedes pueden observar, pues ya tenemos la fórmula acá. Entonces vamos a ponerla acá para que todos la tengamos. ¿Cuánto sería entonces la potencia en vatios que nos da el sistema, que es la potencia del transmisor o radiada? Entonces serían 100 vatios, ¿cierto?
Y esos 100 vatios, bueno, yo lo estoy poniendo como muy pequeñita la letra, voy a agrandarla un poquito. Entonces 100 vatios, ¿cierto? Y esos 100 vatios van a estar divididos ¿en qué? En la fórmula de la distancia radial, ¿cierto? Entonces dividimos en 4 por pi. ¿Cuánto equivale pi? 3,1416. Exactamente. Entonces multiplicamos 4 por 3,1416 y en este caso el radio corresponde a la distancia que nos dan del punto distante, ¿cierto? Que serían 10.000 10. metros. Exacto. Vamos a ponerlo 10 por, como es en kilómetros, lo vamos a poner 10 por 10 a la que. Menos A la 3. A la 3. A la 3. A la 3, exactamente. Entonces le voy a poner aquí el 3 elevado a la 3 y ¿en qué? En metros, ¿cierto? Cerramos aquí paréntesis. ¿Y cuánto nos da esta operación? Obviamente 100 dividido en todo esto. Aquí voy a poner mejor una línea porque es más recta. 100 dividido en todo eso. ¿Cuánto les da? Entonces aquí también, este es por 10 a la 3 y todo este número completo es R al cuadrado. Por lo tanto, ahí también iría todo elevado al cuadrado, exactamente. Entonces sería 100 vatios, pues vamos haciéndolo de a pedacitos para que no se me confundan después. Entonces, los 100 vatios que ya tenemos acá arriba, ¿cierto? ¿Cuánto les da 4 por pi o 3,1416 por 4? A todos les dio lo mismo, bueno, aproximadamente, ¿no? Algunos les dio un poquito más, otro un poquito menos de pronto, pero les da aproximadamente 79, ¿cierto? 79,6 que Sí, si señor. lo pasamos como lo muestra la respuesta, nos da 79,6 nanovatios sobre metro cuadrado, ¿cierto? Y eso lo que quiere decir es que en este caso, pues puede llegar a una distancia muy lejana debido a la potencia que tenemos. Obviamente, si tenemos una potencia muy elevada, pues nos va a permitir que, que la esfera radiada o lo que se radia dentro de la transmisión, pues llegue a un alcance mucho mayor, ¿cierto? Entonces, obviamente, entre más alto sea la densidad de potencia isotrópica, nos va a permitir que la distancia máxima que llega a los receptores o a las antenas receptoras, pues sea mejor. ¿Listo? Hasta ahí ese ejercicio quedó. Entonces, vamos a pasar ahora a la temática de la ganancia de la antena. Normalmente nosotros, las antenas, pues nuestro índice principal era el que vimos ahorita, que es un radiador isotrópico. Como los radiadores isotrópicos, pues tienen la característica normalmente de que irradian en todo sentido. Por lo tanto, la radiación más común que vamos a encontrar es esta que vemos aquí a mano derecha, que es un círculo completo y perfecto, ¿cierto? Pero pues ese es el, el que normalmente buscamos dependiendo de si es un radiador isotrópico. Pero normalmente no hacemos antenas que son radiadores isotrópicos perfectos, sino que son un dipolo. ¿Qué es un dipolo? En este caso un dipolo es una varilla que ustedes pueden observar, si lo vemos acá, sería una varilla de cobre o metálica, que normalmente irradia, como ustedes lo pueden ver, un lóbulo que va hacia un lado y otro lóbulo que va hacia el otro lado, ¿cierto? Pero es como si fuera una dona. Es decir, que él irradia la energía en todo sentido o en todas direcciones, pero hacia arriba y hacia abajo pues casi no se genera ninguna señal. Solo tenemos lóbulos frontales y lóbulos posteriores que nos permiten eh, disipar la potencia de la señal. Obviamente, entre más alejados estemos del en este caso del dipolo, ¿cierto? Del dipolo estándar, que es el punto de transmisión o nuestra antena, pues vamos a perder cada vez más potencia, ¿cierto? Entonces por eso la gráfica que nosotros tenemos se muestra muy parecida así. ¿De qué depende esa antena? Pues de una ganancia
¿Qué es lo que permite que se transmita a diferentes zonas o a una cantidad de antenas receptoras mayormente? Es la potencia de esa antena. Si la potencia de la antena es muy bajita, pues lo que nos va a limitar es la distancia máxima a la cual va a llegar la radiación de nuestra transmisión. Y por lo tanto los receptores tendrían que estar más cercanos o mucho más unidos a la antena principal de transmisión. Entonces por eso vamos a encontrar algunas antenas que tienen un patrón de radiación ya más directivo, como las que hemos visto anteriormente en los ejercicios que vimos de microondas, donde se comporta muy parecido a esta que ustedes ven en la parte inferior. La antena lo que hace es que genera un lóbulo principal. Lo que está en color verde nos muestra es donde hay mayor potencia, y obviamente cada vez que se va disipando, entre más alejado esté, pues voy a ir perdiendo energía de nuestra señal. Pero pues ya nos cambia nuestros lóbulos. No sé si se acuerdan de una práctica que hicimos con la hoja milimetrada, y pues no nos daba exactamente el círculo, pero nos daban algunos puntos de referencia donde da como la cobertura que tiene cada una de las antenas. Normalmente, si son directivas, pues tienen un lóbulo principal mucho más marcado, que es donde deberíamos poner o hacia donde deberíamos direccionar nuestra antena receptora, pero dependiendo de cada una de ellas, pues si ustedes lo pueden observar acá, ya lo muestro un poquito más cerca. Si ustedes lo pueden observar acá, todas se basan desde el dipolo que tenía. Entonces, como veíamos, pues lo que buscamos es que este lóbulo, que es una antena dipolo sencilla, pues que genera dos lóbulos que envían la potencia de la señal. Quiere decir que si yo me hago por esta zona superior o por esta zona inferior, pues la señal no va a tener cobertura. Aquí lo que están haciendo es direccionarlo. Entonces, si podemos observar, este lóbulo de acá y este que está punteado en la imagen, pues es similar a este, pero cuando yo direcciono la antena, es decir, ya no es solo un dipolo simplemente, sino que empiezo... Señor. En el caso entonces de las antenas dipolo siempre son, o sea, las antenas dipolo siempre son omnidireccionales. Sí, las antenas dipolo sencillas, es decir, cuando tengo un solo dipolo, es decir, una sola varilla, o a veces el dipolo también es cerrado, ¿no? Que es una varilla doblada, ¿cierto? Ahorita les muestro unas imágenes para que ustedes la puedan diferenciar, pero esas normalmente son omnidireccionales, pero obviamente como esta forma de dona que ustedes ven. Quiere decir que para los lados del dipolo o por donde está el dipolo normalmente no hay radiación de potencia. Entonces por eso yo tengo que, muchas veces no sé si han visto que esas antenas se colocan de forma horizontal para que cuando disipen su radiación hacia los lados, sea hacia donde están las antenas receptoras, porque si la pusiera en vez de vertical como la vemos aquí en la gráfica y la pusiera horizontal, pues simplemente no disiparía fácilmente hacia el lado de las antenas receptoras, ¿cierto? En este caso, ¿qué es lo que sucede? Que dependiendo de una antena dipolo, yo puedo generar antenas Yagi o antenas logarítmicas, que esas antenas ya son las que ustedes ven que tienen varios elementos. No es una sola varilla, sino son varias varillas, todas de diferentes tamaños, que me ayudan a ir generando, como esta que vemos acá abajo, una direccionabilidad. Es decir, si ven que el lóbulo de este lado se disminuyó, ¿para qué? Para que el lóbulo frontal o donde quiero direccionar la comunicación o el enlace, pues se incremente. Entonces toda la potencia que estaba perdiendo acá para este lado, si la direcciono, se disminuye el lóbulo y el principal se pone más grande, o sea, agranda, mejor dicho, para que hacia este lado yo tenga que poner entonces mis antenas receptoras y no pierda energía en otros lados que no voy a utilizar o no voy a tener antenas. Pero obviamente el dipolo, normalmente los dipolos únicos o sencillos sí son omnidireccionales generalmente. ¿Listo? Obviamente, dependiendo del tipo de antena que yo utilice, pues esta energía que se está disipando acá
la idea es direccionarla siempre hacia el receptor o la antena receptora. Obviamente, como les decía, para sistemas donde yo tengo enlaces directos o directivos. Si son enlaces como televisión o radio o señales que yo necesito enviar a cualquier lugar donde se encuentren mis receptores, pues ahí sí necesito que sean omnidireccionales principalmente. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la ganancia de una antena entonces cuando voy a transmitir? Entonces lo que nos dice es que sí me escuchan todos bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces continuamos. Ya casi terminamos esta parte para hacer los otros ejercicios y ahorita hacemos ejercicios de estos que sería el taller de hoy, ¿listo? Cuando nosotros tenemos una antena, le podemos calcular la potencia, en este caso la potencia de la antena para poder definir, pues preferiblemente, cuánto en dBs, en este caso cuando hablamos de una antena, normalmente la palabra o la asignación dBs o dBis, pues en este caso sería lo mismo, sería ganancia de la antena. Entonces si ustedes encuentran la sigla dBi y dB, para el caso de las antenas, normalmente la ganancia de una antena la van a ver como si fueran dBis, pero sigue siendo los mismos dBs. ¿Listo? Para que no se confundan. Entonces, pues, lo que cambia es porque dBi es porque es un elemento basado en una señal isotrópica, por eso la I. ¿Listo? Lo que están diciendo es que estoy calculando una relación de ganancia partiendo desde un nivel isotrópico para poder garantizar y conocer la verdadera ganancia de una antena, porque como ustedes pueden ver, cómo se calcula la ganancia de la antena. La ganancia de la antena es igual a la relación que existe entre la densidad de potencia máxima que tiene la antena de radiación y una antena isotrópica, es decir, la diferencia o la división más bien entre la señal de la antena que yo tengo con respecto a una antena isotrópica. Por eso siempre esa ganancia que vamos a obtener va a ser una relación en ganancia en dBis. Dependen de quién, de la antena isotrópica que yo normalmente utilizo estándar para calcular. Entonces, para que conozcamos la fórmula, nos dice que la ganancia de una antena transmisora, en este caso denominado GT, va a ser igual a la densidad de potencia en la dirección de máxima radiación. Entonces, esta es cuando las voy a comparar una antena direccionable como la que veíamos aquí arriba, que estoy buscando que su lóbulo principal sea del de mayor radiación hacia el lado que voy a dirigir la antena, y lo relaciono con respecto a una isotrópica que, pues como vimos, tiene una distancia, una radiación como una dona, que nos permite ver que los lóbulos, tanto el lateral, el frontal como el posterior, son del mismo tamaño o de la misma forma. Entonces, al relacionar esas dos ganancias, esas dos densidades, perdón, pues lo que me va a permitir es conocer la ganancia real o estándar que tiene una antena directiva, ¿sí? Entonces, si conocemos la densidad de potencia, en este caso, en la dirección máxima de radiación de la antena que vamos a calcular, y la densidad de potencia isotrópica de un elemento, de una antena básica o principal, pues podríamos calcular su ganancia. O también, si conocemos las potencias radiadas o transmitidas en vatios y el radio, en este caso la distancia radial desde la antena transmisora en metros, pues podríamos también calcular la ganancia de la antena transmisora. Entonces recuerden, toda esta fórmula es para conocer la ganancia que tiene una antena transmisora. Una opción es, teniendo la densidad de potencia de la antena transmisora que voy a obtener y una comparación de una antena isotrópica, o con 4 por pi por el radio, en este caso al cuadrado, que es la distancia radial hasta la antena transmisora hasta el punto en metros que yo vaya a radiar.
multiplicado por la densidad de esa antena sobre la potencia de la antena transmisor, ¿cierto? Entonces, debemos tener presente esa fórmula para poder calcular. Entonces, lo que nos dice es que un dipolo estándar, es decir, un dipolo omnidireccional, es decir, el que estamos utilizando como potencia isotrópica, radia 1.64 veces con mayor intensidad en la dirección de máxima radiación que un radiador isotópico. ¿Listo? Entonces, un dipolo normal que tengamos, es decir, este dipolo, y un radiador isotrópico, que era el primero que veíamos, que era una señal como una circunferencia hacia todos lados, que fue esta que vimos acá, ¿cierto? Este es el radiador isotrópico, y este que ven, ay, me salté, ¿sí? Y este que vemos acá es el dipolo estándar. Este básico de acá es un dipolo estándar. Va a tener 1.64 veces más intensidad que un radiador normal, obviamente en sus lóbulos principales. ¿Por qué? Porque en el otro era una circunferencia y lo que se hizo es que todos los valores de potencia de acá se concentraron en estas radiaciones de la dona, por decirlo así. Por lo tanto, se incrementa la potencia de acá con respecto a las potencias que ya no se están utilizando en el radiador isotrópico. Entonces, lo que nos dice es que si yo calculo la ganancia, en este caso es para calcular lo que veíamos acá. Entonces, si son 1.4 veces, lo hacemos con la fórmula de dBs que nosotros ya conocemos, que es igual a 10 logaritmo base 10 de la potencia, en este caso 1.64, y nos dice que la potencia de radiación máxima de un dipolo estándar va a ser aproximadamente de 2.15 dBi. ¿Listo? No sé si queda claro, pero vamos a hacer unos dos ejercicios para poder entenderlo más fácilmente. Entonces, como podemos observar, lo que sucede es que no hemos visto todos los tipos de antena, pero muchos de ustedes ya los han manejado alguna vez. Por ejemplo, este dipolo que ustedes ven acá, que es solo una varilla, pues les voy a mostrar unas imágenes aquí para antes de hacer los ejercicios, para que a todos nos quede muy claro que es un dipolo y toda esta parte. Entonces, antena dipolo, voy a colocar acá. Para que la puedan visualizar. Entonces voy a colocar aquí en imágenes. Entonces, por ejemplo, estas que ustedes ven acá, este es el dipolo. Por ejemplo, aquí es la conexión del transmisor, que ustedes ven aquí con un conector, y aquí va hacia el radio. El radio tiene un conector que puede ser un RCA o hasta un coaxial también. Viene aquí su conexión, y esta varilla o este elemento que ustedes ven acá es al que se le denomina dipolo. Entonces, obviamente su radiación es como la dona que ustedes ven acá, que es la forma que irradia la energía. Pero sí, a veces son acoples tipo N, algunos tienen diferentes variaciones. Este ejemplo que ven acá ustedes es el dipolo. Aquí están las ondas electromagnéticas que él disipa, y recuerden que siempre debe haber una impedancia en el sistema, que es el que conecta al radiotransmisor, que nos permite visualizar. Entonces podemos fabricar muchos tipos de antena, pero esta es la dipolo más común que nosotros encontramos, que ustedes van a ver de pronto por la calle, o miren que aquí viene el conector, aquí viene la señal de radio, y conecta con el dipolo sin necesidad de que la estructura esté unida al dipolo, ¿cierto? La idea es que vienen los cablecitos por dentro conectados al dipolo y al equipo o al transmisor. ¿Sí? Entonces hay muchas formas. Vea, este es otro dipolo, pero es un dipolo cerrado, es decir, no son solo las dos la varilla por un lado y por el otro, sino que es un dipolo cerrado generando como una elipse en ese tipo de dipolos.
Lo que cambia es el lóbulo de transmisión de la antena, es decir, se va a cerrar o se va a abrir más para tener un mayor alcance o un menor alcance. ¿Sí? Vamos a ver si hay algún otro por acá. Pues aquí hay otros que son dipolos cerrados, pero ya los ponen curvos como para direccionar la onda hacia todos los lados de la comunicación. Todo va a depender del tipo de enlace que yo quiera tener. Normalmente tenemos un aislador y luego la conexión al radio. Algunos vienen con este conector, no sé si lo alcancen a ver ahí, pero es muy similar al del cable coaxial también, que nosotros tenemos en nuestras casas. Se puede enviar también por ese tipo de conectores. Como les decía, pues el conector va a depender del fabricante, pero pues los más encontrados son esos que les mencioné, el RCA, pero por acá vi uno. ¿Dónde está la imagen? A veces pues simplemente lo soldan, pero soldarlo directo puede provocar pérdidas también en la señal. Por ejemplo, lo que hacen es unirlo ahí con candela para termoencogible y lo sostienen, pero pues obviamente no es tan recomendado un conector que no tenga características específicas. Vamos a ver si encuentro otro que se vean los conectores. Sí, es que los conectores casi siempre dependen es del fabricante de la antena, pero lo más común es los RCA que yo les decía o los tipo coaxial también que van a encontrar ustedes. Este creo que es uno de los conectores acá. Acá, miren, solo tiene el agujerito de la conexión y pues tiene donde yo lo aseguro. ¿Sí? Bueno, ese con respecto a lo que son dipolos, como les decía, podemos encontrar dipolos abiertos o dipolos cerrados y otras que van unidas con varios dipolos. Este se llama una antena pues logarítmica o Yagi también, y estas antenas vienen unidas con un reflector, un dipolo y otros que se llaman directores. Entonces el reflector ayuda a que se direccione mejor la onda, el dipolo es el con el que conecto mi radio, pero todos los elementos están separados, no están conectados entre sí. Yo solo conecto el dipolo al radio o a la señal de conexión de radio, y ellos, los elementos que ustedes ven aquí, como los palitos o las varillitas que se ven acá, se llaman directores, que son los que me ayudan a que la señal del lóbulo que estaba, digamos, si es un director sencillo, veíamos que era como una dona, es decir, un lóbulo para atrás y un lóbulo para adelante, pero lo que buscamos al poner más directores es que el lóbulo de atrás se disminuya lo más posible, se vuelva pequeñito, y el lóbulo de adelante se vuelva más grande y llegue a una distancia mucho mayor, y pues la densidad de radiación se enfoque en el lóbulo principal y no en el lóbulo posterior, ¿cierto? Entonces, para que lo veamos más fácilmente acá, si tuviera un solo dipolo, que es pues la potencia de la señal se disiparía en esta forma, es decir, como si fuera una dona, ¿cierto? Pero al poner el dipolo y además un reflector, que es otra varilla atrás, y varias varillas adelante que se llaman directores, lo que estoy haciendo es que esta parte de la dona se achique, es decir, ya no emita hacia este lado y toda la energía se concentre en una sola dirección. Entonces lo que estoy buscando es que esos dipolos, esos varillas, perdón, hagan que la señal a transmitir pues se vaya más hacia un solo sentido o hacia la dirección de la antena transmisora, ¿cierto? Entonces así yo puedo poner una antena transmisora de esta forma y mi receptora en el sentido contrario para que la potencia llegue directamente, pero ¿qué pasa? Pues obviamente la energía ya no se va a disipar hacia todos lados, sino solo hacia los puntos que tengan línea de vista, como las antenas microondas que nosotros vimos todos los enlaces de las clases anteriores. No sé si así ya quedó más entendido. A esa antena se les llama antena tipo Yagi. Listo. Entonces, pues lo que buscamos simplemente es conocer la densidad de potencia dependiendo de cada uno de los elementos.
Entonces vamos a hacer el ejemplo número 10 para conocer la densidad de potencia de un dipolo sencillo. En este caso el ejemplo me dice, se suministran 100 vatios de potencia a un dipolo estándar, que sería el que vemos aquí en esta primera imagen. Y me dice, calcule la densidad de potencia a un punto distante, en este caso, que está a una distancia de 10 kilómetros, obviamente en la dirección de máxima radiación. ¿Cómo calcularíamos ese valor S, que es que la densidad de potencia del dipolo? Con la fórmula que hicimos anteriormente, ese ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Que era 79.58. 79.58, 79.6, ¿cierto? Esa fue la que habíamos calculado en el ejercicio anterior. Pero entonces lo que me dice ahora es, listo, si usted ya tiene ese valor, entonces, pues si su dipolo estándar tiene esas características, pues podría calcular ahora el valor de la ganancia. Bueno, aquí es la densidad, ¿no? Entonces, el valor de S para poder determinar la ganancia. Entonces, ¿cuál fórmula utilizamos? Lo que me dice es que si yo ya tengo la densidad del dipolo, que la calculamos y nos dio, yo lo tengo acá, ¿cierto? Que nos dio, bueno, yo lo aproximé para los que me dieron este valor, ¿cierto? Que es de 79.57, ¿cierto? Lo voy a escribir aquí en nanovatios. Para redondearlo, 79.6 nanovatios sobre metro cuadrado, ¿cierto? Eso nos dio a todos. Sí, sí, señor. Exacto. Pero resulta que lo que nos dice, voy a copiar esta fórmula para que la tengan y me comprendan acá el ejercicio. En pantalla, ¿cuál es? Acá. Entonces la fórmula me dice que lo que debo hacer es coger la densidad de potencia de 1, que es el que voy a calcular con respecto a la que acabamos de hacer, ¿cierto? Sí. Pero nos dice que un dipolo estándar radia 1.4 veces la energía de bueno, tiene mayor intensidad en la máxima dirección del radiador isotrópico. Entonces lo único que tenemos que hacer no es utilizar esta fórmula de acá, porque esta fórmula está diseñada es para mirar la relación entre los dos. Lo que debemos tener presente es que nos dice que radia 1.64 veces el valor del dipolo estándar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues fácil. Multiplica. Exacto. Cogemos este valor de 79.6, que fue el que nos dio el SI, ¿cierto? Y lo multiplicamos por ¿cuánto que es la cantidad de veces? 1.64. Exactamente. 1.64 veces. Por ese valor lo multiplicamos. ¿Cuánto nos da 1.64 multiplicado por 79.6? 130.50. ¿Es da 150? No, 130.54. 130.54. 51. Bueno, 51. Me dio 54. Listo. Nanovatios dividido en ¿cuánto? En metros al cuadrado, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, aquí realmente o sea que la respuesta en esto, siempre que vamos a calcular la densidad de potencia de un dipolo, lo único que hacemos es compararlo con un dipolo estándar. Y si el dipolo es este, pues lo único que tenemos que hacer es coger el valor del dipolo y multiplicarlo por 1.64. Y así nos va a dar la densidad real S que va a tener ese dipolo diferente. Porque este es el estándar y este es la ganancia que nos da,
que es 1.64 veces. Por eso el resultado de este ejercicio, S es igual a ¿cuánto? Bueno, aquí ya lo tenemos en la respuesta. Dice S es igual a 130.5 nanovatios sobre metro al cuadrado, que fue lo que nos dio acá, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos va ahora con el ejemplo 11. El ejemplo 11 nos dice densidad de la potencia de una antena Yagi. Es decir, ya no es una antena dipolo normal, sino que es una antena Yagi que tiene un dipolo, pero tiene varios elementos directores y reflectores. Entonces nos dice, se suministran 100 vatios de potencia y a una antena Yagi, en este caso 12 dBi. Al decirnos 12 dBi es porque nos está dando ahora sí una ganancia, ¿cierto? Entonces nos dice, exacto, entonces nos dice, calcule la densidad de potencia a un punto distante de 10 kilómetros en la dirección de máxima radiación. ¿Cómo lo calcularían si ya nos están dando los dBi? Vamos a utilizar esta fórmula, ¿cierto? Y lo igualamos a la ganancia de la antena, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues cambiarla esta para acá y despejar ¿quién? A ese, ¿no? ¿Cierto? Listo, entonces hagámosla. ¿Ese a qué sería igual realmente? Ese sería igual, a PT. Acá lo voy a poner la T. La puse muy arriba. Ya me quedó muy corrida la T. APT, ¿cierto? Que para que quede chiquita. Después me queda fea. Y ahora la recorto y no. Exacto, APT dividido No, PT por GT, ¿no? Porque la ganancia es la que me da de 12i, ¿no? 12 la puedo dejar acá, exacto, PT por GT. GT, que es la ganancia. G, bueno, voy a poner la T ahí porque si no me demoro más. GT, PT por GT, bueno, esta quedó muy arriba. PT por GT dividido en 4pi por R, ¿cierto? PR cuadrado, sí, señor. Me quedó acá. Ahora sí. Lo hubiera copiado y pegado todo desde el principio. ¿Ya? Algo así. ¿Cierto? Entonces vamos a calcular. Nos dan PT. Sí que son 100 vatios, creo que. Exacto, son 100 vatios. Bueno, es importante recordar que todo se da en vatios o en metros para los cálculos, ¿no? Para que no nos quede nada por ahí mal calculado. 100 vatios multiplicado por la ganancia, que ¿cuánto nos dice que es la ganancia? 12. 12 dBi. Ajá. dBi dividido en ¿qué? En 4pi por el R. Que en este caso el R de ¿cuánto es? 10.000 metros. Ajá, entonces da 4 multiplicado por 3.1416, ¿cierto? Uy, ahí puso 3.1416 y multiplicado por el radio que son 10 por 10 a la... Bueno, ese sí lo tengo allá arriba escrito, entonces más rápido. ¿Cierto? Que es este de acá arriba. Es el mismo valor. ¿Cuánto les da? 954,9, ¿qué? 900 nano. Pues por 10 a la menos 9 o nanómetros, bueno. Ok. Nano. En este caso, nanowatt. 4,9.
0,9 nanovatios sobre metro al cuadrado. Listo, entonces anoten esos datos y con eso para que lo tengamos ahí presente. ¿Listo? En este caso, entonces, el resultado nos daría este valor, pero obviamente este es el S. ¿Sí? Para poder mirar la relación entre este S y el otro valor, lo debemos hacer teniendo en cuenta los dBIs, que en este caso son 2.15 dBIs. Entonces podemos dividir este valor de la ganancia de 12 dBIs, también lo hubiéramos podido dividir en los 2.15 dBIs para que nos diera en dBIs la ganancia. Entonces, obviamente tendríamos que pasar los datos a los valores que tenemos. 2.5, ¿listo? Pero el resultado que obtenemos entonces para la ganancia de esa antena es diferente, va a ser mucho más grande. Normalmente las antenas de esta característica, la potencia del lóbulo radiador, pues siempre es más grande que el lóbulo de una isotrópica normal o de un dipolo. ¿Por qué? Pues porque estamos direccionando ahora toda la potencia hacia un solo lóbulo y hacia un solo sentido, lo que nos ayuda a que esa potencia o esa ganancia, en este caso la densidad de esa sea mayor. ¿Por qué? Pues porque lo que hice fue que el lóbulo se aproxime, en vez de ser más gordo, lo que hice fue achicarlo, pero direccionarlo a una distancia mayor. Por lo tanto, entre mayor distancia, la densidad isotrópica o la densidad de potencia, pues se va a notar a una mayor distancia, una mayor densidad también, ¿cierto? Entonces, a mayor distancia, con mejor direccionamiento, pues voy a tener una mejor densidad de potencia. Por lo tanto, la señal se va a transmitir mejor entre un TX, en este caso si tuviera una antena acá, ¿cierto? Una antena acá, y pues mis receptores que sean mis TX que estén en el lado del lóbulo frontal, que es el que estoy enviando. ¿Listo?